Está bien. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este gran tiempo que vamos a tener, que estás tú quien nos esté dirigiendo y tu Espíritu acompañándonos para poder entender y entender tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Acompáñanos en todo momento, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Anita, ya puedes compartir la pantalla si deseas. Bueno, entonces les pido que traigan sus Biblias, capítulo 2 de Romanos. Si tienen highlights, si tienen cuaderno, cualquier cosa, pues para que puedan anotar. Ya saben que el día de hoy voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que yo uso normalmente para estudiar la Biblia. Me gusta mucho la versión NBI y también la NTV, pero para estudio normalmente uso o Reina Valera o la Nueva Biblia de las Américas porque me facilita un poco más acercarme al original. Entonces, todos en su Biblia, Romanos capítulo 2. Y, bueno, pasa la siguiente, porfis, Anita. Acá están ya los versículos en su pantalla. Andrea, creo que tienes tu micro encendido. Si de repente lo puedes apagar, porfis. Ya, genial, gracias. Ok, entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos al Señor que este día nos abra el entendimiento, que podamos entender, que sea fácil y sobre todo que nos confronte, porque si la Biblia, si la palabra de Dios no te confronta, entonces pasan dos cosas: o tu entendimiento está nublado o tu corazón está endurecido. Entonces, porque la Biblia y la palabra de Dios siempre nos confronta el corazón, siempre, en todo momento. Y bueno, vamos a leer. Dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que tú seas, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando la bondad de Dios, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vamos a quedarnos acá un rato, porque tenemos que entender, como ya lo he dicho previamente, que la carta a los romanos es una carta escrita a los creyentes, ¿ok? A los creyentes en la iglesia en Roma. Entonces tú, a veces cuando lees estas secciones, te preguntas, pero si eran creyentes, ¿por qué Pablo está hablando de una ira? ¿Por qué Pablo está hablando del juicio venidero? Se supone que los creyentes ya no van a pasar por ese juicio. Se supone que los creyentes han sido quitados del juicio que Dios ha determinado. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Pero la verdad es que Pablo estaba escribiendo a una iglesia en Roma de judíos y de gentiles que habían decidido seguir a Jesús, pero ellos tenían un problema, y el problema que tenían estos gentiles y judíos era de que no tenían doctrina dentro de su corazón. Es decir, habían escuchado el evangelio, pero muchos de ellos no habían entendido en sí lo que el evangelio significaba. Entonces Pablo está de alguna forma usando esta estrategia para que las personas que leyeran esta carta sean confrontadas, porque Pablo sabía que, por ejemplo, en el caso de los judíos, ellos tenían la ley. Entonces, para los judíos que ellos tenían la ley, para ellos era muy difícil, demasiado complicado entender
que la salvación era únicamente por fe, porque ellos tenían la ley, entonces ellos habían pasado su vida entera tratando de llegar al estándar, porque habían entendido incluso mal el hecho de por qué la ley fue dada. Entonces Pablo intenta escribir esta sección, que es la sección, como se dice, de la culpabilidad de la humanidad, para que Pablo esté seguro de que cada persona en la iglesia en Roma, e incluso nuevos creyentes, e incluso nosotros después de ya bastantes años de haber sido escrita esta carta, podamos reflexionar si es que nosotros estamos cayendo en este problema, siendo aún cristianos. Entonces, ya sabiendo esto, puedes pasar la siguiente, Ana. Yo he denominado a este estudio autoconfianza igual a autocondenación. ¿Por qué autoconfianza? Porque las personas a las que Pablo se está dirigiendo aquí son personas que nosotros comúnmente las conocemos como personas moralistas. ¿Qué quiere decir moralistas? Son este tipo de personas que siempre han tratado de vivir una vida decente, siempre han tratado de vivir una vida en lo correcto. Siempre han tratado de ser generosos, han donado cosas, participan en ONGs, tratan siempre de ser amables con su vecino, con su vecina, siempre tratan de tener una apariencia de decencia. Eso es lo que una persona moralista es. Entonces, una persona moralista normalmente tiene autoconfianza porque sostiene todo lo que es su identidad en base a su decencia, en base a lo que esta persona puede hacer. Pero esto es peligroso y esto es lo que Pablo está diciendo acá. Tener autoconfianza en ti mismo, tener esta forma presuntuosa de ser, de creer que porque eres bueno, que porque haces cosas buenas, que porque moralmente eres decente, te vas a escapar del juicio de Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Y Pablo está diciendo que estas personas moralistas se condenan a sí mismas cuando juzgan a los demás. ¿Por qué? Porque estas personas no se dan cuenta que practican las mismas cosas. Y esto es el centro de los 5 primeros versículos que vamos a estar tocando el día de hoy. Entonces, Ana, ¿puedes pasar la siguiente, porfis? Ok. Entonces, tenemos que tener en cuenta, si ustedes ven las imágenes al frente, en que las cartas, los rollos o los manuscritos que nosotros ahora tenemos como Biblia, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tenemos nuestra Biblia acá y nuestra Biblia se divide por capítulos y por versículos, ¿verdad? Y eso de alguna forma nos ayuda a nosotros a entender un poco cuando se cambia un poco la temática de la carta o cuando de repente Pablo está hablando de una cosa y luego pasa a hablar de otra. Pero tenemos que tener en cuenta que originalmente los manuscritos y los rollos no tenían ninguna división, no tenían ni capítulos ni versículos. Recién fue por más o menos el siglo III que ciertas personas del clero decidieron dividir lo que nosotros conocemos como manuscritos en capítulos y 3 siglos después eligieron dividirlo por versículos también. Entonces, no es algo que nosotros podamos decir, ah, sí, Pablo en el capítulo 2 está diciendo algo diferente. No. Cuando nosotros leemos la carta a los romanos, es una carta de principio a fin. Yo me imagino que tú has escrito cartas, espero que, bueno, seguro de amor, pero esas cartas de amor que probablemente has escrito a tu crush, ¿verdad? ¿Acaso decía introducción? Querido, no sé, Juan, te escribo esta carta, luego contenido o parte de desenlace. No, tú no escribías una carta de esa forma o tú no ponías un título y un subtítulo y pequeños numeritos para dividir. No, una carta es una carta, la escribes de principio a fin corrida, ¿no? Y cuando tú la lees también de forma corrida. Entonces no es que cuando recibieron ellos la carta en Roma, dijeron, bueno, vamos el día de hoy a leer el capítulo 1 de Romanos y mañana el capítulo 2 y pasado el 3. No, ellos leyeron la carta completa de principio a fin, que era una carta bastante larga y por eso se conocía como rollos, porque era tan larga que se enrollaba la carta, ¿no? La primera foto que ustedes ven es un manuscrito de los evangelios y la segunda es de la carta a los romanos.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, no tiene en sí una división, pero aquí nosotros sí tenemos estas divisiones. Y estas divisiones pueden ser favorables en cierto aspecto, pero siempre tenemos que tomar en cuenta de que es una carta continuada. Por lo tanto, cuando Pablo empieza diciendo en la sección, vamos a regresar a capítulo 2 de Romanos, y ahorita les voy a leer. Pablo comienza, ¿puedes seguir la siguiente diapositiva, Ana? Pablo comienza diciendo, por lo cual, vamos a volver a leer capítulo 2. Pablo dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Entonces luego tú dices, por lo cual no tienes excusa. ¿Y ahora por qué Pablo está diciendo esto? Porque es la continuación del capítulo 1, de los versículos 28 al 31, en donde Pablo da esta lista gigantesca de cosas en donde él juzga el pecado de la humanidad, juzga la condición humana. Recordemos que la semana pasada vimos en el capítulo 1 de los versículos 18 al 32, que Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Si vamos al versículo 24 en adelante, dice, porque Dios los entregó a la impureza de las lujurias de sus corazones y deshonraron sus cuerpos entre sí, porque ellos eligieron voluntariamente cambiar la verdad por una mentira. Pablo en esta sección del capítulo 1 de los versículos 18 al 32, Pablo está haciendo una acusación, Pablo está siendo esa persona que está presentando la acusación de parte de Dios a la humanidad, en donde estamos tú y donde estoy yo, y en donde Pablo está dejando claramente una sección bastante fuerte de pecados que Pablo está comenzando desde la homosexualidad, desde el lesbianismo, hasta el punto de decir aquellos que están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, etcétera. La lista continúa porque no se acaba. Y después de esto, en el versículo 31 del capítulo 1 de Romanos, Pablo sigue diciendo que estas personas no tienen entendimiento, que estas personas son indignos de confianza porque no tienen amor en sus corazones y son despiadados. Y el versículo 32 dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y de ahí pasa el versículo de Dios y dice, por lo cual tú no tienes excusa. ¿Te das cuenta? Pablo está sigue la continuación, sigue hablando de estas mismas personas. Pero Pablo acá cambia un poco la situación, porque Pablo está asumiendo que hay un grupo de personas en la iglesia que están recibiendo esta carta, que probablemente están diciendo, sí, Señor, totalmente de acuerdo, Dios tiene que juzgar a esas personas que cometen esos pecados, como de inmoralidad, como de lesbianismo, como de homosexualidad, como de envidia, a esas personas, ¿no? Porque ellos no se contaban dentro del grupo de esas personas. ¿Por qué? Porque eran moralistas, porque ellos creían que estaban haciendo bien. Ellos creían que tenían una vida lo suficientemente decente y que ese capítulo 1 de versículos 18 al 32 no era para ellos, era para los paganos, era para las personas que no habían tenido la ley, y probablemente estamos hablando de los judíos,
Entonces Pablo, probablemente mientras escribía esta carta, estaba pensando en este grupo de judíos moralistas que se creían decentes, y por lo tanto Pablo estaba imaginando en su mente que estas personas estaban diciendo amén, amén, cuando él decía maliciosos, inmorales, envidiosos, se meten en pleitos, ellos estaban diciendo amén. Sí, ellos merecen la ira de Dios. Totalmente de acuerdo, Pablo, con eso. De verdad que ellos merecen toda la ira de Dios que caiga sobre ellos por haber hecho lo que hicieron, pero ellos no estaban contándose dentro de esta lista de pecadores. Ellos estaban juzgando el pecado de otros, pero no estaban viendo el pecado que ellos sí estaban cometiendo en sus vidas. Entonces Pablo escribe esta sección de 5 versículos, porque de ahí sigue hablando y sigue conectando estos 5 versículos en adelante con los judíos. Entonces es por eso que podemos acentuar que Pablo se dirige a los judíos. Pero estos 5 versículos se está dirigiendo a los judíos, no solamente que amaban la ley, sino a judíos moralistas, judíos que habían abrazado el hecho de hacer lo correcto, que habían abrazado esta fachada de decencia en sus vidas y que miraban a todo el mundo por sobre los hombros porque ellos no se consideraban tan malos. Entonces, esta sección de 5 versículos es una sección muy confrontadora. Hay personas en este mundo actualmente, en este siglo, que ellos creen que el cristianismo tiene algo bueno. Ellos dicen, sí, yo no soy cristiano, yo no voy a las iglesias, pero si algo bueno tiene del cristianismo es que fomenta de alguna u otra manera un estándar elevado de decencia y pues un alto estándar de moralidad en las personas. El cristianismo favorece al hecho de que las personas o las mujeres no deben abortar. El cristianismo favorece a favor de la vida, de los derechos. El cristianismo favorece al hecho de que debes hacer las cosas correctamente. Entonces, estas personas moralistas creen que el cristianismo de alguna manera les ayuda a hacer un mundo mejor. Entonces, mientras el cristianismo haga un mundo mejor en este mundo, no nos metemos con el cristianismo. Todo bien, Pablo, contigo y tu carta, perfecto. Pero ellos no se cuentan dentro de esa lista de que merecen la ira de Dios. Y es por eso que Pablo se enfoca en estos 5 versículos. Y es irónico que por esta misma razón de que ellos están juzgando el pecado de otros, por esta misma razón de su manera de pensar, por esta misma razón de no contarse dentro de esta lista, es que Pablo les está diciendo que ellos se están condenando a sí mismos por la acción y por la forma de pensar que ellos tienen. Y tenemos que entender que tenemos este sector de la sociedad en este tiempo en que realmente ellos piensan y dicen, ¿por qué tendríamos nosotros que escuchar el evangelio? ¿Por qué? Si nosotros somos moralmente decentes, si nosotros no hemos hecho cosas malas. Yo no sé si a ti te ha pasado cuando has intentado predicar el evangelio. Es muy difícil a veces predicar el evangelio a una persona que no cree que Dios va a mandar al infierno a las personas que rechazan la verdad de que Él es Dios o que rechazan la verdad de que sí, Él tiene ira y que esa ira va a caer. Hay gente que se ofende, hay gente que dice, ¿cómo me vas a hablar de la ira de Dios si Dios es un Dios bueno y de amor? ¿Cómo Dios me va a mandar a mí al infierno? Es imposible. Dios no manda al infierno a sus hijos. Hay mucha gente que cree que todos somos hijos de Dios. Hay mucha gente que cree que porque te bautizaste de bebito, fuiste sellado y el pecado original se te fue quitado y por lo tanto tú vas a ir al cielo. Entonces, si nos damos cuenta, hemos quitado la verdad y hemos abrazado la mentira
de quién es Dios realmente. Dios es un Dios de amor, sí, por eso envió a su Hijo Jesús. Si no fuera un Dios de amor, no hubiera tenido tal acto de amor por nosotros. Pero también es un Dios justo y dentro de su justicia, como cualquier juez, tiene que castigar el pecado y el pecado y la actitud que la persona ha tenido en contra de la ley, en contra de lo que él estipuló como correcto. Si tú vas a un juicio normal y tú estás ahí de miembro o estás escuchando un juicio hacia una persona que ha violado, asesinado a una niña de 6 años y tú dices, y el juez dice, quedas absuelto de toda culpa, ¿cómo te sentirías tú? Indigno, te sentirías indignado, te sentirías enojado, te sentirías recontra amargado y dirías, es sumamente injusto, este juez es un corrupto, porque ¿cómo puede dejar libre a este hombre que ha asesinado, ya violado a una niña de 6 años? Este hombre merece la pena de muerte, la cárcel, la cadena perpetua, porque nosotros tenemos la capacidad de juzgar el pecado, de juzgar la acción negativa y la maldad en las personas. Pero cuando se trata de nosotros frente a Dios, queremos huir de la ira y del juicio, creyendo de que Dios no nos va a hacer pasar por eso. Si Dios fuera un Dios corrupto, pasaría por alto nuestro pecado y no le importaría. Pero Dios no es un Dios corrupto, Dios es un Dios perfectamente justo. Por lo tanto, tú y yo tenemos un serio problema con su justicia. ¿Y cuál es ese problema? En que tú y yo somos pecadores. Pero el pecado es ofensivo cuando predicas el evangelio a la gente, porque la gente dice, no, ¿cómo me vas a decir a mí que yo soy pecadora, que soy pecador? ¿Cómo vas a decir a mí que Dios va a desatar su ira sobre mí? ¿Cómo vas a decir que Dios me va a mandar al infierno? Eso está mal. ¿Cómo vas a decir que Dios es así? Dios no es así. Error. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Me dirijo a ti, a esa persona que cree que no va a pasar por el juicio de Dios porque se cree decente, porque cree que no ha hecho mal a nadie. Yo he intentado, y se los digo así con toda honestidad, predicar el evangelio a muchos de mis amigos, a muchos de mis amigos que son católicos, y son católicos, o sea, bastante fuertes, y yo les he intentado predicar el evangelio y ellos me han dicho siempre, pero ¿por qué me estás diciendo que yo soy malo? Si yo no soy malo, yo no me considero una persona mala porque no le he hecho daño a nadie. Siempre trato de llevar una vida en lo posible que se pueda correcta. Y ese es el problema, en que no se trata de vivir una vida posiblemente correcta frente a la perfecta justicia que Dios necesita para ser satisfecho. Y ninguno de nosotros cumplimos con esa perfección. Por lo tanto, no importa si tienes pecados escandalosos o si tienes pecados un tanto decentes, como se puede decir. Pecado es pecado frente a los ojos de Dios, pero la gente moralista no lo veía de esta manera. Y Pablo se dirige a ellos, a esa gente que se cree decente, a esa gente que cree que no tiene de qué arrepentirse, a esa gente que cree que no ha hecho tantas cosas malas en este mundo para ser juzgado de tal manera, para recibir tal ira. Entonces, ¿puedes pasar a la siguiente, porfa, Ana? Entonces, aquí, en esta sección de 5 versículos, vamos a ver 4 problemas, ¿ok? 4 problemas. Lo he dividido en 4 problemas para poder entender mejor la división de estos versículos. Y el primer problema, vamos a leer la primera sección del versículo, porque Pablo está diciendo acá, por lo cual tú no tienes excusa, oh hombre. Cuando dice oh hombre se refiere a cualquier persona, no a hombre, género masculino en específico, sino a cualquier persona. Entonces él está diciendo, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Esto es versículo 1 y 2. Entonces, el primer problema que nosotros encontramos en esta sección es que
estas personas se condenan a sí mismas en el mismo momento en el que se convierten en jueces para condenar a los demás. Y es por eso que Pablo comienza diciendo, tú no tienes excusa, oh hombre, tú que estabas pensando, sí, a ti que estabas acentuando con tu cabeza cuando yo estaba diciendo en el capítulo 1, versículo del 28 al 31, a esos homosexuales, a esas lesbianas, a esos maliciosos, a esos envidiosos, a esos pleitistas, sí, cuando tú estabas acentuando con tu cabeza, sí, esos merecen el juicio de Dios, tú, hombre, que crees que has hecho las cosas bien toda tu vida, a ti me estoy dirigiendo. A eso se refiere Pablo. A ti, tú tampoco tienes excusa. Tú que crees que has tenido una vida de decencia, tampoco tienes excusa. ¿Por qué no tienes excusa? Porque al momento que tú te conviertes en juez en este mundo, tú te estás condenando a sí mismo porque tú practicas lo mismo. Y esto es fuerte, porque de alguna u otra manera, estas personas sí estaban de acuerdo con lo que Pablo estaba diciendo, pero no estaban de acuerdo con que ellos entraban en esa lista. Y ahí está el problema serio, porque ellos tenían sus entendimientos completamente adormecidos. Y Pablo quiere mostrar a estos hombres que no están exentos de la ira de Dios, que no van a huir de la ira de Dios por ser decentes. Pablo sabía que realmente al escribir esta carta iba a tocar a este grupo de personas y Pablo tenía que ser sumamente estratégico. Yo les cuento algo muy gracioso que yo leí hace tiempo, un libro de misioneros, cuando estaba en el Instituto Bíblico todavía. Yo estaba leyendo un libro que hablaba de grupos de misiones y había una sección en la que, hasta ahora me acuerdo, en la que un grupo de misioneros estaba contando, estos misioneros eran extranjeros, eran americanos, y este grupo de extranjeros habían ido a la ciudad de Guatemala. ¿Quién es de Guatemala acá? Hola, ¿cómo están? Pero este grupo había ido a Guatemala y en Guatemala hay ciertas tribus, como también hay acá en Perú, como también hay en Brasil, como también creo que hay en Ecuador, y habían este grupo de tribus, de pequeñas tribus en zonas un poco áridas, pero estas tribus usaban ciertos dialectos aparte del español. Entonces, este grupo de misioneros estaba tratando de ir a esta tribu a predicarles el evangelio, y entonces ellos empiezan a predicar el evangelio a esta tribu, y lo que este hombre o el pastor que estaba predicando el evangelio, él decía, porque todos nosotros somos pecadores, ¿no? Y estos nativos gritaban, amén. Y ellos volvían a decir, porque todos nosotros estábamos bajo la ira de Dios. Y ellos decían, amén. Y sabemos que el amén es, sí, así sea. O sea, el amén es de alguna forma una respuesta afirmativa a lo que una persona dice. Cuando una persona dice algo y tú dices amén, tú estás afirmando lo que esa persona está diciendo. Entonces estos nativos decían amén, afirmaban todo cuando ellos decían somos pecadores, todos nosotros merecíamos y merecemos la ira de Dios. Y ellos decían amén. Pero cuando este hombre terminó de predicar el evangelio, se dio cuenta que en esta tribu habían dos tipos de nosotros. El nosotros que usaban para determinar a todo el grupo de personas, o sea, todos los que estaban presentes, y otro nosotros que se refería solo a las personas que venían de afuera, a los visitantes, a los turistas. Y este misionero estaba usando el nosotros de los visitantes. Entonces, obviamente, cuando los nativos escuchaban, nosotros somos unos pecadores, ellos por supuesto que decían, amén. Sabemos que ustedes son perversos, sabemos que ustedes son malos, sabemos que ustedes los blancos vienen a conquistar nuestras tierras. Ellos no se sintieron aludidos en ningún momento. Ellos no sintieron que se referían a ellos. Y eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está sucediendo aquí. Ellos no se sentían aludidos.
Pablo estaba hablando de la ira, Pablo estaba hablando de por qué necesitamos el Evangelio en el capítulo 1. Pablo está diciendo, necesitamos el Evangelio, no porque si recibimos a Jesús nuestra vida va a mejorar, o porque tenemos un vacío, o porque tenemos que llenarlo. Sí, eso es verdad. Jesús siempre va a mostrar todo su amor y poder en tu vida para restaurarte, para sanarte, para ayudarte en tu proceso. Sí, es cierto, eso no quita el hecho de que no sea verdad. Pero Pablo está diciendo, la necesidad por la que necesitamos el Evangelio es porque tenemos un problema con Dios. Es porque somos enemigos de Dios, porque hemos pecado. Y el pecado no puede estar cerca de la santidad de nuestro Dios perfecto. Por lo tanto, necesitamos el Evangelio para reconciliarnos con nuestro Padre. Y la gente no estaba entendiendo el significado real del Evangelio. Y mucho menos este grupo de personas que se creían sumamente decentes y que creían que ellos no merecían la ira de Dios. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa, Ana? Esto es lo que estaba pasando en realidad con este grupo de personas, ¿no? Y lo que de alguna u otra manera Pablo estaba diciendo, ay, lo que de alguna u otra manera Pablo estaba diciendo en este momento era lo siguiente, él estaba diciendo, ¿por qué les estoy diciendo a ustedes que se condenan a sí mismos? ¿Por qué les estoy diciendo que al juzgar a otros se condenan a sí mismos? Y Pablo les dice, no les estoy diciendo porque ustedes no estén mal, que tengan el discernimiento de alguna manera de reconocer el pecado. No es por eso. Les estoy diciendo porque ustedes al hacer juicio a los demás están reconociendo voluntariamente, afirmando voluntariamente que esos pecados son condenables. Ustedes están reconociendo que esos pecados que estoy mencionando en el capítulo anterior merecen la ira de Dios. Lo están reconociendo. Por lo tanto, ustedes están diciendo que sí, esos pecados merecen el juicio, merecen la condenación, pero hay un problema. Ustedes no se dan cuenta que están practicando lo mismo. Ustedes están diciendo, sí, Señor, juzga, derrama tu ira sobre esa gente, sobre esos pecadores, pero tú no estás en ese paquete. Y por eso Pablo le dice, y tú practicas lo mismo. Tú no te das cuenta que estás practicando lo mismo. Tú no te das cuenta que sí envidias. Tú no te das cuenta que sí has tenido pleitos con tu vecino o tu vecina. Tú no te das cuenta que sí has sido un asesino en tu corazón. Y Pablo está tratando de confrontar a este grupo de personas. Y es duro. Y obviamente, ya como lo he vuelto a decir, probablemente se estaba refiriendo a los judíos. Es lo más probable, porque los judíos tenían esta fachada moralista en sus vidas. Estos judíos tenían, por naturaleza, tenían esta fachada de decencia dentro de ellos. Si no vamos muy lejos, y voy a hacer esta pregunta mejor para el que quiera participar, pero ustedes no recuerdan alguna parte en el Nuevo Testamento, ¿no? En los evangelios, para ayudarlos un poco más, a esas conversaciones clásicas en las que Jesús tenía con los fariseos, con estos hombres respetuosos de la ley. ¿Alguien me puede decir alguno de esos pasajes que recuerda? ¿Qué actitud tenían los fariseos? Pueden comentar, por favor, mientras arreglo acá mis luces que se han caído. Pueden decirme un ejemplo de algún momento en el Nuevo Testamento, en alguno de los evangelios, en el que se hayan encontrado con estos pasajes en el que los fariseos tenían cierta actitud, ¿verdad? Cierta actitud. Pueden activar su micro y comentar. Bueno, claro, ahí Romel dice eran ofensivos, hablaban sin humildad. Hay otros pasajes, a ver, cuéntenme, hay un pasaje en específico en el Nuevo Testamento de una conversación seria que Jesús tiene con este grupo de fariseos. Pero pueden activar su micro, por favor, mientras recojo esto. Bendiciones a todos. Yo no sé, yo recuerdo un pasaje cuando no sé si eran los fariseos que se ponían a orar en la sinagoga
pero Ujú. no sé, no recuerdo bien. Y entonces Claro. creo que ahí ¿Y qué sale ese, pasaba cuando ellos oraban? O sea, querían presumir, ¿no? ajá, que querían presumir, entonces o sea, Jesús le decía, o sea, su recompensa ya la tenían, ¿verdad? Que les aplaudían. Entonces creo que ahí sale el versículo donde Jesús nos enseña a orar, o nos dice que tenemos que entrar al cuarto y cerrar la puerta, orar al Padre. No sé si es uno de esos. Bueno, ese es el que yo Sí, recuerdo. Mayra, sí, Mayra, totalmente de acuerdo contigo. Ese es uno de los pasajes. Ellos eran muy presuntuosos, ¿verdad? Muy orgullosos. Andrea dice cuando Jesús sanaba en el día de reposo. Sí, exacto. Jesús estaba sanando en el día de reposo y los fariseos les estaban diciendo a ellos que ustedes están sanando en el día de reposo, porque ustedes están haciendo algo en el día de reposo, eso no está permitido, ¿verdad? Hoy otro pasaje que ustedes se puedan recordar, que me puedan comentar. Detective respeto. Ana, a que no se pruebe lo contrario. Justo recordaba un pasaje. Hola, ¿qué tal? Este, justo recordaba Ana, un espérate pasaje en donde un ratito, Juliana. sí. Ana Beatriz, o alguien tiene su micro activado y tiene como noticias detrás. Ya, genial. Ahora sí, Julisa. Ay, ya. Justo recordaba, se me vino a la mente un pasaje en donde, por ejemplo, cuando le dicen a Jesús, cuando sus discípulos y él no se habían lavado las manos y les dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Entonces ahí él, no recuerdo exactamente lo que le dijo, pero era que, o sea, no lo que entra en el ser humano es lo que envenena al hombre, sino de lo que sale de su corazón, ¿no? Entonces, pero ellos no percibían lo que quería decirle Jesús en ese momento, ¿no? Porque él siempre hablaba así como que algo misterioso, porque justamente para que como ellos sabían mucho de la ley, se supone mucho de la palabra, entonces como para que se den cuenta, pero jamás lo percibieron, ¿no? Exacto, Eh, exacto. esa- ¿Alguien más quiere compartir otro pasaje? Hola Yamalí, buenas tardes. Bueno, Yamalí, ahorita que mencionaban, se me vino a la mente la vez que, digamos, los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista cuestionaban a Jesús porque él y sus discípulos no ayunaban. Entonces, digamos, una característica que tenían como los fariseos es que siempre se basaban más como en las cosas externas, lo que se veía externamente en todos los protocolos, en fin, las oraciones como para buscar esa aprobación por la gente, ¿no? Por las acciones, justamente. Pero Jesús ciertamente vino a romper como todos esos esquemas, mostrándonos que era como que lo más importante era lo que había en nuestro interior, más de lo que mostrábamos a los demás. Exacto. Ana, ¿puedes retroceder una diapositiva? Lo que Sebastián dice es muy cierto. Ahora, ¿cuál es la característica o qué es lo que sucede con los moralistas, con todo lo que hemos estado reconociendo, y no solamente en Romanos, sino en los mismos pasajes y en los mismos eventos en los que Jesús tuvo que confrontar a este grupo de personas moralistas? Es que los moralistas se creen mejores que los demás, no porque sean mejores, sino porque no tienen el entendimiento apropiado de sus propios pecados. El moralista se creía, pues, como dijo Sebastián, que todo es la fachada, ¿verdad? Todo es lo que tú puedes tener por fuera. Y hay un pasaje en el que Jesús es duro con ellos, muy duro, y les dice, ustedes, ¿no? Que por fuera parecen vasos súper limpios, brillantes, que están impecables, pero por dentro están podridos, por dentro están completamente dañados. Y Jesús fue directo. A ver, tenemos que pensar en esto. Jesús en algún momento maquilló sus palabras. Jesús en algún momento les dijo, hey muchachos, miren, de verdad, con todo mi corazón yo les digo que yo no quiero ofenderlos, hermanos, yo solamente quiero hacerles ver que ustedes están mal. No, Jesús nunca se acercó pidiendo disculpas a la gente por decir la verdad. Jesús fue duro con los fariseos. Jesús fue duro con estas personas
que tomaban la ley y tomaban esta fachada de decencia. Jesús fue duro. Y eso no quiere decir, sí, que nosotros salgamos ahorita y con todo el valor del mundo a hacer eso, porque la verdad, ya entendimos nosotros, y eso es lo que vamos a ver al final, que nosotros no tenemos la autoridad de juzgar los pecados de otros, porque hemos sido iguales. Dios nos ha rescatado del mismo pozo, pero Dios sí nos ha dado a nosotros la capacidad de reconocer el pecado frente a nosotros. Y eso está bien. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfa, Ana? Y lo que Pablo está haciendo acá es que está dejando sin excusa la anterior, porfa. Ah, sí, esa. La anterior. Pablo está dejando sin excusa acá a las personas. La anterior, manita. Pablo está dejando sin excusa a todos por doquier. Y Pablo está diciendo acá, tú de verdad me estás diciendo a mí, o sea, de alguna u otra manera Pablo está diciendo esto, tú de verdad estás diciendo que tú no eres culpable, que tú vas a huir de esa ira, que tú vas a evitar esa ira. ¿Tú de verdad estás creyendo que eres lo suficientemente bueno para no recibir la ira de Dios? En Mateo capítulo 5, las palabras de Jesús, versículo 22, vemos una sección en la que Jesús, voy a ir a Mateo 25, si pueden vayan a sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículo 22. Es esta sección en la que Jesús habla fuerte y dice lo siguiente. Ustedes, desde el 21, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Jesús está siendo clarísimo. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Mira lo que Jesús está diciendo. La palabra que Jesús está usando es raká. Es una palabra que en arameo es reká, que es casi la misma, pero que en griego cambia la connotación a raká, que en otras palabras significa tonto, idiota, bueno para nada, inútil, cabeza hueca. Y dime la verdad, o sea, seamos honestos acá en el grupo. ¿Cuántas veces tú no te has enojado, has perdido la cabeza, has perdido tu conciencia, tu noción de ser, y has dicho estas palabras? Y has dicho, es que este es un sonso. Es que ¿cómo se le ocurrió hacer esto? La gente que sufre de corazón roto y que, bueno, el ex le ha hecho algo y de repente se entera que está con otra. Así, para ser honestos, porque no porque somos cristianos significa que a veces no perdemos el control y que a veces no reaccionamos de esta forma. Pablo está diciendo acá también, tú crees que estás exento, pero la verdad es que tú haces las mismas cosas, porque cuando vamos a Romanos capítulo 1, versículo casi al final, a la parte en donde Dios dice, versículo 30, son detractores, aborrecedores de Dios, insolentes. ¿Qué significa ser insolente? Malcriado, no respetar. Eso significa ser insolente. ¿Tú alguna vez has sido insolente con alguna persona que te ha sacado de quicio? Sí, yo he sido insolente muchísimas veces. Jactanciosos. ¿Quién de nosotros alguna vez en nuestra vida, al menos una, no se ha jactado de algo que ha hecho bien? ¿No se ha sentido sumamente orgulloso y ha dicho, pero qué bien que lo hice? O sea, de verdad, o sea, no es por presumir, todavía decimos, pero de verdad que me salió súper bien. Porque sí, está dentro de nosotros, es innato. Acá dice, son desobedientes a los padres. Por favor, díganme aquí en el grupo, ¿quién de todos nosotros no ha desobedecido a su papá en algún momento? Porque el que dice que no es un mentiroso. El que dice que ha obedecido desde que nació hasta el día de hoy en todo a su papá y a su mamá es mentiroso. Si es que me dice eso, yo te digo en tu cara, eres mentiroso. Eres mentirosa.
porque no es verdad. Hemos sido desobedientes con nuestros padres. Acá dice sin amor. Muchas veces hemos actuado con dureza. No ha habido amor en nuestras palabras ni en nuestras expresiones. No ha habido amor en nuestras acciones en lo absoluto. Todos estamos dentro de esta lista. ¿Hemos matado a alguien en nuestro corazón? Sí, hemos sido lo que dice Jesús aquí. Le hemos dicho racá muchas veces a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros amigos, a nuestro vecino. Les hemos dicho racá, insolentes, les hemos dicho buenos para nada, tontos, lentos. Hemos usado esas palabras. A ver, dígame si alguna vez tú no has tenido envidia, porque también serías mentiroso. Yo, cuando estaba en el colegio, envidiaba los cuadernos de mis compañeras que lo tenían súper ordenados, súper lindos, y yo siempre estaba ahí con la envidia, porque es verdad. Hemos envidiado en nuestra vida. En algún momento nos hemos metido en pleitos, en discusiones, a veces vanas, a veces sin sentido. Lo hemos hecho. ¿Alguna vez tú no has mentido? ¿No has engañado? Porque si tú estás diciendo que no has hecho estas cosas o te crees exento de esta lista, tú estás en este grupo del versículo 1 al 5. Y Pablo está siendo duro acá. Pablo está siendo duro porque acá Jesús le está diciendo que estas personas que dicen racá a su hermano o a su hermana son culpables de homicidio. Y tú dices homicidio, no, Yamalí, por favor, cúlpame de lo que quieras, menos de homicidio. Yo jamás voy a ser un homicida. Yo no podría hacer eso. Pero es lo que Jesús está diciendo. Que ante la corte del juicio de Dios que vendrá en algún momento, no se te va a acusar solo por haber insultado a tu hermano, sino que se te va a acusar en la misma línea de los asesinos. Y tú en ese momento no vas a tener apología frente a Dios, no vas a tener excusa, no vas a tener discurso, no vas a tener defensa frente a Dios para decirle, no, Señor, ¿por qué me tienes en esta línea de los homicidas si yo nunca he asesinado a nadie? Y Jesús te va a traer Mateo 5:22 y te va a decir, creo que tú sí asesinaste a muchas personas, porque eso es lo que yo había escrito y eso es verdad. Pero muchas veces no lo tomamos en cuenta. ¿Y por qué no lo tomamos en cuenta? Porque en nuestra mente nos hemos encargado de poner niveles al pecado. O no me digan que no hemos hecho eso. En nuestra mente hay pecados más escandalosos que otros. En nuestra mente hay pecados incontables que no se comentan con los demás. Y hay pecados que sí, que cuando te dicen, hey, ¿puedes contar tu testimonio? Tú en ese momento automáticamente preparas tu cabeza con todos los eventos tristes que sí te has equivocado, pero que no son tan escandalosos. Y en ese momento dices, sí, voy a contar las cosas que no son tan escandalosas, porque es parte de mi testimonio también. Pero cuando se trata de contar las cosas realmente duras que has hecho en tu vida, las cosas que realmente para ti son escandalosas, esas no las cuentas. Qué vergüenza, ¿no? ¿Qué pensarán de mí? Me van a juzgar, van a pensar mal. Porque en nuestra propia mente nosotros ponemos niveles a todo. Pero la verdad es que Dios usa la palabra pecado como singular en la Biblia. Por cuanto pecaron, porque el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Pecado, Él no está diciendo pecados de niveles. Pecado es pecado para Dios. Así robes 10 céntimos o te robes un banco entero. Acuérdate que el que violó, mató y asesinó, si tú no te has arrepentido y crees que no tienes de nada de qué arrepentirte y de repente mentiste en tu vida y practicaste la mentira, no sé, la envidia, vas a estar en la misma línea y tú le vas a decir a Dios,
Señor, pero ¿por qué me pones en la misma línea? ¿Por qué yo tengo que merecer la misma ira que merece este asesino, este violador? ¿Por qué me vas a poner a mí en la misma línea, Jesús, si yo no he hecho eso? O sea, está bien que yo me haya equivocado, Dios, pero no merezco estar aquí. Es a eso a lo que se está refiriendo Pablo. Y Dios te va a decir, ¿en qué momento le pusiste nivel al pecado? Porque todo lo que transgrede mi santidad, para mí es lo mismo. No importa el nivel. Y es por eso que Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, porque no hubo ni uno solo que hiciera lo bueno. Y Pablo es claro. ¿Por qué? Porque Pablo está tratando de hacernos entender y valorar el hecho de haber sido salvos. ¿De qué fuimos salvos? De un peligro. Si no, no sería la palabra salvación, ¿verdad? Si no hubiera habido un peligro por el cual deberíamos haber sido salvados. Fuimos salvados de la ira que Dios iba a derramar porque somos culpables. Y eso es lo que Pablo está tratando de demostrar en esta sección. ¿Puedes pasar adelante, por favor, Bananita, la otra? En el versículo 2, Pablo está diciendo acá que ellos serán juzgados porque hacen y practican las mismas cosas. Por eso van a ser juzgados, porque ellos creen que no lo están practicando. Ahora, acá hay algo que debemos aclarar bien antes de leer lo que está en tu pantalla. Acá hay algo que debemos aclarar y es de que Hebreos capítulo 4, versículo 12 en adelante, Dios dice, porque su palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del alma y separa el alma del espíritu y revela, dice, y revela las intenciones del corazón. Y luego, después de eso, dice, porque no hay nada en toda la creación que no esté expuesta ante Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios conoce todo, de ti y de mí. ¿Qué pasaría? Porque yo sé que tú has escuchado este ejemplo siempre con los pastores, en la iglesia, yo lo he escuchado un montón de veces. ¿Qué pasaría si nuestra vida tendría, no sé si, bueno, ¿qué pasaría si nuestra vida tendría un USB, un chip, ¿verdad? En el que cuando tú llegues a tu casa, te imaginas, ¿no? Que tu vida tenga un chip y que cuando tú llegues a tu casa, tu mamá te diga, dame el chip. Y tú digas, ya mamá, toma el chip. Y tu mamá insertar el chip en su computadora y ese chip mostrara todo lo que hiciste cuando estuviste afuera de tu casa. Todo, sin excusa alguna, sin nada. No hay forma de borrar, no hay forma de guardar, no hay forma de esconder, no hay forma de ponerle un hacker para que escondas en tu computadora con otro nombre lo que hiciste. No hay esa opción. Estás frito. Estamos fritos. Vamos a estar en problemas. Porque no solamente se va a reflejar en esa computadora lo que hiciste, sino también lo que pensaste, lo que quisiste hacer, pero tal vez no lo hiciste. Porque acordémonos que Salmo 139, ¿qué dice David? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes cuando me levanto y cuando me acuesto. Tú sabes cuando me pongo a hacer algo o no lo hago. Tú incluso dices, sabes, la palabra que estoy a punto de decir antes de que la diga. Tú conoces mis pensamientos. Dios, en toda su omnisciencia, frente al juicio, te va a dejar sin excusa. Porque yo sé que muchos cristianos dicen, pero yo he nacido en un hogar cristiano. Yo no he sido expuesta al mundo, la verdad. O sea, yo cuando quiero contar mi testimonio no tengo cosas tan graves que contar y a veces no me siento tan especial porque yo no tengo muchas cosas que contar cuando se trata de
de decir las maldades que hemos hecho, porque la verdad yo he nacido en un hogar cristiano y yo no he hecho tantas cosas malas como para que yo pueda contarlas, y a veces eso como que no me hace sentir tan bien. La verdad es que no importa si no haya sido expuesta al mundo o expuesto al mundo. Tú tienes un problema con Dios. Porque no se trata de cuánto hiciste. Cuando tú estés frente a Dios, no se te va a juzgar por tu fachada. Se te va a juzgar por tu corazón, por lo que pensaste y no lo dijiste. Por los deseos, lujuria o cualquier momento de debilidad que tuviste. Se te va a juzgar por todo eso. Pero nuestra forma pecaminosa de ser siempre nos hace menguar o disminuir gradualmente nuestra forma de ser o nuestro pecado, haciéndonos sentir un poco mejor a nosotros mismos, creyendo que porque no hemos sido tan expuestos o porque no hemos hecho tantas cosas malas, no somos tan malos, no hay mucho que contar, no hay tantas cosas graves en mi vida. Pero la verdad es que si tú no hubieras sido salvo y estuvieras en el juicio futuro, Dios tendría una lista inmensa que sacar de ti, así no hayas sido expuesta al mundo. Así hayas nacido en un hogar cristiano. Porque yo sé que tú, si es que has nacido en un hogar cristiano, sabes muy bien que la fe de tus padres no te salva. Es tu propia fe. Es llegar al momento en el que reconoces que eres incapaz, en el momento en el que reconoces que eres insuficiente para llegar a ser aceptable por Dios. Por lo tanto, le pides perdón por tu vida de pecado. Y entiendes en ese momento tu condición frente a Dios santo, perfecto, y te arrepientes. Y en ese momento pones tu fe genuina en el único que puede salvarte, que es Jesucristo. Y es allí donde comienza tu justificación. Y eres exenta del juicio de Dios. Pero aún siendo exenta en el juicio de Dios, tú no puedes vivir tu vida creyendo que eres mejor que los demás. Tú no puedes vivir tu vida creyendo que porque no tuviste tantos pecados en tu vida, eres un poquito mejor, más decente, un poco más aceptable. Porque Pablo dice, no hay forma de que tú puedas pensar eso. Porque todos merecíamos esa ira por igual. Y de esa ira ha sido salvada o salvado. Y Pablo está siendo claro acá. No hay nada que se escape a los ojos de Dios. Lo que Pablo está condenando acá es que estas personas no tienen la capacidad de ver su pecado de la misma dimensión en la que ven los pecados de los demás. ¿Por qué? Porque ponemos niveles a todo. Y ahí se nota el nivel cuando decimos, es que yo no he hecho tantas cosas malas como otros han hecho. ¿Qué te hace pensar que ante los ojos de Dios va a haber niveles o cosas peores que las otras? Si nos damos cuenta, en Romanos capítulo 1, Dios pone a los homicidas junto a los chismosos. Están en la misma canasta, no están separados por niveles o por títulos o por colores, rojo, verde, amarillo, amarillo menos, verde más o menos y rojo fatal. No, todo está en una misma lista. Los ávaros están junto a los homicidas. Los que tienen envidia están junto a los depravados. Los pleitosos están junto a los que tienen problemas con su sexualidad, junto a los homosexuales. Todos están en la misma canasta. Entonces, ¿en qué momento nosotros, siendo aún cristianos, le hemos puesto niveles al pecado? Le hemos puesto colorcitos a la intensidad de la vida de las personas. Está mal. Pablo nos está confrontando y nos está diciendo, no hay forma de ser así. No hay forma de que nosotros podamos tener esa actitud frente al pecado. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Pero acá yo quiero aclarar algo
Pero acá yo quiero aclarar algo. ¿Puedes ir al anterior, porfa? Porque no sé si me estoy equivocando. Antes de ir a esa. Yo quiero aclarar algo, quedémonos ahí en la pantalla, pero yo quiero aclarar algo aquí, porque esto es sumamente importante también. Pablo no está diciendo acá, no está diciendo acá que nosotros como cristianos no debamos tener discernimiento frente al pecado, ¿ok? Porque hay un libro en Proverbios, hay un versículo en Proverbios que dice que nosotros nos afilamos como cuchillos. El Nuevo Testamento, Pablo también nos dice que nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad para corregir el pecado de otros. Nos ha dado autoridad para exhortar cuando una persona está cayendo en pecado. Pablo dice que nosotros como cristianos tenemos la autoridad de ir a nuestro hermano en amor y decirle, hey, ¿sabes qué? Creo que lo que tú estás haciendo no está bien. Sí, Pablo no está condenando acá la capacidad que tenemos para discernir cuando observamos el pecado de otra persona. Porque estamos aquí para levantarnos los unos a los otros, para afilarnos los unos a los otros. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Y entre la ayuda se encuentra la exhortación y la corrección. Lo que Pablo está diciendo acá es que cuando hacemos eso, lo hacemos creyendo que nosotros somos mejores. Lo hacemos creyendo que nosotros no estamos haciendo como que dice, yo voy a decirle esto porque yo jamás en mi vida haría esto. No, esto es inadmisible. ¿Cómo esta persona puede estar haciendo esto? ¡Qué barbaridad! Y está queriendo corregir el pecado de otro, sintiéndose en un pedestal. Eso es lo que está juzgando Pablo. No está juzgando el hecho de que tengamos discernimiento, porque está bien tener discernimiento. Al contrario, muy bien que tener discernimiento. Pero si vamos a corregir a alguien, corrijamos entendiendo y sabiendo que nosotros también tenemos los mismos problemas. Y eso nos ayuda a tener más compasión, amor y gracia al corregir el pecado de otro. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento Jesús? Antes de ver la paja del ojo ajeno, ve la viga que tú tienes en tu ojo. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque somos fáciles para hacer eso. Somos fáciles para ver los errores de los demás y no ver nuestros errores. Somos fáciles para querer corregir la vida de todos nuestros hermanos en la iglesia, pero no ver que nosotros tenemos un problema que también tiene que ser corregido. Y eso es lo que está condenando Pablo aquí. Y si te das cuenta, muchos de nosotros hemos caído en este problema. Hemos caído en la tentación de juzgar a los demás sin ver nuestro propio problema. Y Pablo está haciendo aquí súper claro. Pablo está diciéndoles, hey muchachos, tengamos cuidado cuando nos acercamos a un hermano a corregirlo. Siempre corrijamos con misericordia y gracia, reconociendo y sabiendo que Jesús te ayudó a ti a salir de lo mismo. Porque no estamos en un pedestal. Todos los que estamos aquí, todos los 20 participantes que estamos aquí, hemos sido rescatados del mismo pozo, del mismo charco de pecado, de la misma desgracia. Y acá Romel dice, la palabra dice que debemos hacerlo con humildad y mansedumbre. Sí, es Pablo mismo diciendo eso, soportándonos con paciencia. Muy cierto. Pablo nunca dijo, vayan y corrijan los pecados de los demás sintiéndose ustedes en un pedestal. No. Pablo dijo, acérquense reconociendo que ustedes fueron rescatados de lo mismo. Primera de Corintios, el versículo que leímos la semana pasada, creo que está, si no me equivoco, Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 11. Pablo da una lista grande, también parecida a esta de Romanos, y en donde dice que todas estas personas no heredarán el reino de Dios, pero luego dice en el versículo 11, pero algunas
algunos de ustedes eran así. Eran así. Pero ¿qué pasó? Pero Dios, Cristo en su misericordia los limpió, los santificó y los justificó. No fue el mérito que tú y yo logramos, no nos limpiamos a nosotros mismos. Fue Cristo quien hizo eso por nosotros. Y si Pablo da la lista horrorosa en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, en donde nos deja avergonzados con tantas cosas que él enlista, de pecados, de cosas que de verdad hemos hecho tú y yo. En el 11, Pablo nos deja sin excusa también y dice, y ustedes también hicieron estas cosas, pero fueron rescatados. Esa es la gran diferencia. Fuimos rescatados, pero no nos hace ser mejores que los demás. Acá vemos un segundo problema y se encuentra en el siguiente versículo, en el versículo número 3. Y Pablo dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿Tú estás pensando que vas a huir, vas a escapar del juicio de Dios porque estás condenando estas cosas? Porque estás condenando o porque, como quien dice, ¿no? Voy a dar este ejemplo. Pablo está tratando de decir, tú estás en mi equipo, se supone, ¿verdad? Tú estás acentuando con tu cabeza, amén, hermano, sí, todo lo que tú dices, Pablo, es completamente cierto, esas personas merecen el juicio, el pecado, la ira y todo. Yo estoy con Pablo, yo estoy con él, sí, yo lo apoyo completamente, Pablo, tienes toda la razón. Pablo está diciendo eso. ¿Tú crees que porque estás condenando lo que yo estoy condenando, tú crees que porque me estás favoreciendo o estás diciendo, sí, tienes razón, esos pecados merecen la ira de Dios, tú vas a escaparte del juicio? ¿Tú crees que porque solamente estás aprobando el hecho de que esos pecados son condenables, tú vas a escapar del juicio? No. Y el segundo problema que encontramos acá es que los moralistas albergan en su corazón la idea de que ellos no pasarán por el juicio de Dios. Y esto es un poco serio, porque hay un pasaje muy duro en Mateo capítulo 7 que quiero invitarlos a ir. Quiero que vayan a Mateo capítulo 7, si alguien me lo puede leer, por favor. Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Alguien lo puede leer? En cualquier versión que tengan. Amén. ¿Me escucha, Yami? Sí, sí. Hola. Bendiciones, hermanos. Mateo, capítulo 7, 21, ¿verdad? Uh-huh. Ok. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este versículo es fuerte. Jesús está diciendo, porque acordémonos un poquito más antes de la conversación. Jesús está diciendo que habrá muchos que se acercarán y le dirán, Señor, pero nosotros sacamos demonios en tu nombre. Señor, pero nosotros sanamos en tu nombre. Y Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, 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 heredará el reino de los cielos. No todos los que estén haciendo cosas increíbles en mi nombre significa que sean realmente mis hijos o que estén dentro de mi familia. Y esto nos deja con una pregunta. ¿Qué es lo que ve Dios entonces? Si no está viendo los actos increíbles que la persona está haciendo en el nombre de Dios, si no está viendo el hecho de que hay muchas personas que sacan demonios o sanan, etcétera, entonces, ¿qué ve Dios para justificarnos? ¿Qué ve Dios para ponernos en su familia? Una fe genuina. Eso es lo único que nos salva. ¿Y cuál era el problema acá? Y es por eso que probablemente era dirigido a los judíos, porque todo el capítulo 2 va dirigido a ellos. Pablo se encarga de ser directo con ellos. Y más adelante, en los versículos más adelante del 5, ya Pablo les dice por nombre, ustedes judíos. Ya Pablo ya se refiere a ellos directamente. Pero acordémonos que había un problema con los judíos. Los judíos creían
que porque ellos eran los escogidos, que porque ellos formaban parte de la nación del pacto por Abraham, ¿no? Ellos creían que porque ellos eran hijos o provenientes de la línea de Abraham, hijos físicos de Abraham, ellos iban a escapar de la ira y del juicio de Dios. Ellos creían eso y tenemos que entender la cultura. Por eso les dije al principio del estudio de Romanos que el contexto determina la interpretación de la palabra. Tenemos que pensar como los judíos pensaban. Tenemos que pensar como la gente pensaba en ese tiempo para poder entender cuál es la intención del autor. Y los judíos, naturalmente, hasta el día de hoy, muchos judíos creen que porque pertenecen al pueblo escogido de Dios, a la línea de Abraham, ellos no van a pasar por la ira de Dios. Ellos ya fueron exentos de esa ira, exentos de ese juicio por ser parte de la línea de Abraham. Y Pablo acá está aclarando y poniendo todo clarísimo. Si vamos a Mateo capítulo 3, versículo 7, alguien me lo puede leer. Mateo capítulo 3 es un pasaje de Juan el Bautista confrontando a los fariseos y a los estudiosos de la ley. Mateo capítulo 3, versículo 7. ¿Alguien lo Yo puede lo leer? tengo, Yami. Porfis, Yo lo léelo. tengo. Dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Puedes leer el 8 y el 9? Sí, señora. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Qué fuerte, ¿verdad? Juan el Bautista les dice, nación, generación, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir? ¿Qué es lo que está pasando acá? El mismo versículo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira de Dios, del juicio? ¿Quién les hizo pensar a ustedes que iban a evitar el juicio de Dios porque eran hijos de Abraham? Por eso les dijo, y ni se les ocurra, les pone acá, y ni se les ocurra decir que tienen por padre a Abraham, porque Dios puede hacerle nacer hijos a Abraham de entre las piedras. Pablo está diciendo lo mismo acá, porque Pablo está intentando dejarle sin excusa a todo aquel que lea esta carta. Y eso nos incluye a nosotros. Pablo les está diciendo acá, no crean judíos, moralistas, personas de decencia, no crean que ustedes van a escapar del juicio de Dios. No hay forma que porque crean que son judíos o porque crean que recibieron la ley o porque crean que el pacto se dio con ustedes van a pasar el juicio. No, todos vamos a ir al cielo solo por una única razón. Y es la fe genuina puesto en el Hijo de Dios. Porque ellos pensaban, los judíos pensaban, Dios hizo el pacto con nuestro padre Abraham. No hay nosotros de qué preocuparnos. Nosotros no vamos a pasar por ese juicio. Pero acá Pablo les dice, no. Ustedes tienen toda la razón del mundo para preocuparse, porque el día del juicio nadie. Por eso en Romanos 3:9 y en Romanos 3:20, Pablo dice, nadie, todos fuimos excluidos del favor de Dios, todos fuimos excluidos. ¿Por qué? Porque pecamos. No hay ni uno solo bueno que pueda hacer lo bueno delante de Dios. Todos estamos fritos acá, completamente fritos. Los judíos no son mejores que los gentiles. No pensemos que solo por ir a una iglesia vamos a ser librados del juicio. No pensemos que porque hemos nacido en un hogar de padres cristianos, nosotros vamos a escapar del juicio. Porque la verdad es esta, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, poniendo nuestra fe genuina en Él para ser salvos de ese juicio. Esa es la única manera. Y eso es lo que está diciendo acá, clarísimo. Mateo
7:21 que leímos, Él está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, Señor. Entonces, una membresía en la iglesia no te va a salvar y no va a hacer la diferencia en el juicio de Dios. Lo que va a hacer la diferencia en el juicio de Dios es tu fe verdadera, puesta en el Hijo de Dios. Eso es lo único que te va a salvar. Nosotros ahora sí sabemos que la fe produce buenas obras, porque ese es el fruto de la fe. La fe puesta en Jesús nos lleva a la obediencia genuina, porque en cuanto nosotros aceptamos a Jesús, despierta en nosotros el deseo de leer nuestra Biblia, el deseo de dejar nuestra vida pasada, el deseo de seguir a Cristo, el deseo de dar frutos. Empieza a ser producido dentro de nosotros de forma innata por el Espíritu Santo, porque el Espíritu ya vive en nosotros. Entonces el Espíritu nos motiva a pasar ese proceso de santificación. ¿Puedes pasar al siguiente, porfa? Y acá nos vamos a encontrar, Vananita, ¿puedes pasar a la siguiente diapo? Pero igual, nos vamos a encontrar igual con un tercer problema aquí. Y ese tercer problema, si ustedes me pueden ayudar, se encuentra en el versículo 4. Si ustedes pueden ir al versículo 4 para leerlo juntos, porque seguro la pantalla se ha congelado de Ana. Igual vamos al versículo 4 para poder leer Romanos capítulo 2, versículo 4. Y acá dice, o tienen en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Pablo está diciendo las riquezas. ¿Las riquezas de qué? Las riquezas de su bondad, las riquezas de su tolerancia, las riquezas de su paciencia. Él está describiendo que su bondad, tolerancia y paciencia son riquezas que Dios nos entrega, que Dios nos está dando sin merecerlas. Pero esas riquezas tienen una finalidad. Esas riquezas tienen la finalidad de llevarnos al arrepentimiento. Y el tercer problema que los moralistas albergan en su corazón o tienen en su corazón es de que ellos interpretan mal la bondad de Dios. Ellos están interpretando completamente erróneos con respecto a la paciencia, tolerancia y bondad de Dios. Muchas personas creen que no van a tener ningún problema con la ira de Dios en el futuro porque no lo están experimentando en el presente. Mucha gente dice, no, yo no creo que Dios me vaya a hacer ir a un juicio, pasar su ira. Si mira mi vida ahora, yo no estoy, ¿puedes pasar a la siguiente, Bananita? Yo no estoy haciendo nada malo. A la siguiente, porfa. Yo no estoy experimentando maldad, o sea, no estoy experimentando, ahí quédate, Bananita. Yo no estoy experimentando la ira de Dios ahorita. Yo no estoy, mi vida, si te das cuenta, es muy bendecida. Yo no he pasado muchas consecuencias. ¿Qué te hace pensar que yo voy a pasar la ira de Dios si ahorita yo no lo estoy pasando? Yo creo que Dios no está enojado conmigo, porque si estuviera enojado conmigo, porque ese es el pensamiento erróneo que tienen las personas, si estuviera Dios enojado conmigo, entonces yo estaría pasando por cosas difíciles, porque Dios estaría castigándome. Porque la gente ahora cree, pues, ¿no? Que si Dios no te castiga es porque lo que estás haciendo está bien. Ellos malinterpretan la bondad, la paciencia y la tolerancia de Dios. Y esto de verdad es grave. Porque ellos dicen, ¿tú me estás diciendo que yo me voy a ir al infierno? No, yo no creo que yo me pueda ir al infierno. Si me ves, Dios me está prosperando. ¿Cómo voy a pensar yo que en un futuro yo voy a recibir la ira si ahorita yo no la estoy recibiendo? Si ahorita ninguno de nosotros la está recibiendo, es porque Dios es demasiado bueno. Y Él está usando su bondad y su tolerancia y su paciencia para que tú abras tus ojos y digas, mi vida está tan horrible, estoy haciendo las cosas mal y aún así Dios es bueno conmigo. Esa es la intención de su bondad. Esa es la intención de su tolerancia con nosotros. El propósito de la bondad de Dios no es pasar por alto el pecado,
No es que tú pienses de que Dios no está viendo tu pecado y que por eso Él lo está probando, porque no está pasando nada malo en tu vida. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo estaba conversando ayer con mi mamá de que Dios a mí, en mi vida pasada, me ha evitado muchas cosas. Yo me acuerdo que me iba a ver con una persona X que me estaba llevando a tener una vida muy horrible. O sea, tenía una pareja que había terminado con esta pareja y yo no quería verlo porque era una persona que me estaba arrastrando a hacer cosas degradantes. Y yo me acuerdo que después de mucho tiempo yo me encontré, o sea, esa persona me escribió para poder verlo. Y yo estaba dispuesta a ir a ver a esa persona. Pero algo pasó y no pude ir a verla. Y me enojé, me llené de ira, tiré todo, estaba amargada por no poder ver a esa persona. Pero años después, cuando yo me hice cristiana, yo entendí que Dios me había protegido, Dios me había enviado su bondad, Dios había sido bueno conmigo al evitarme regresar a ese charco de pecado, de cosas que estaban destruyendo mi vida. Yo aún así enojada con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué evitaste esto? Y tiempo más adelante, años después, yo me di cuenta que Dios había sido tan bueno conmigo. Y hasta el día de hoy reconozco que Dios ha sido tan bueno conmigo. Y eso es lo que le dije a mi mamá. Fue su bondad tan grande lo que a mí me llevó a arrepentirme. Porque ese es el propósito de la bondad de Dios, llevarnos al arrepentimiento, entender que somos tan malos que no merecemos nada, pero Dios aún así es bueno. Y esa bondad te rompe el corazón a tal punto de decirte, Señor, perdóname. Es como cuando haces algo malo y te perdonan. Tú no sabes qué hacer para agradecerle a esa persona. De verdad, muchas gracias. Quiero ser mejor para ti. De verdad, gracias por perdonarme. Su bondad, la bondad que incluso la gente muestra con nosotros, nos hace reflexionar acerca de nuestras actitudes y nos lleva a arrepentirnos. Pero el moralista lo interpreta mal y cree que Dios muestra su bondad porque Él es el favorito y porque su vida está tan bien y porque está haciendo las cosas tan bien, que obviamente Dios le da bendiciones porque se las merece. Ese es el pensamiento erróneo de una persona moralista. Y eso es lo que Pablo está acá también acusando y también tirando. No puede ser así. El arrepentimiento es lo que tiene que producir eso. Ahora, arrepentimiento viene de la palabra en griego metanoia, que no solamente se refiere a un momento aislado en nuestra vida de remordimiento, que a veces nosotros sentimos, porque hay momentos en los que nosotros nos sentimos remordimiento. Yo no sé si te ha pasado, pero yo he tenido miles de esos momentos en el que he estado en mi cama y he reflexionado toda mi vida, y en ese momento es como que, Señor, qué horrible, he hecho cosas súper malas. Pero entra mi mamá, me hace la conversa, me olvidé completamente de eso. Es remordimiento, eso es cuando te sientes mal y aceptas que has hecho cosas malas, pero ahí se queda. El arrepentimiento del que está hablando acá Pablo, que significa esta palabra, significa la disposición radical a divorciarse del pecado para ser y vivir una vida en la voluntad de Dios. En palabras más simples, significa cambiar nuestra mente, y de forma espiritual y moral en nuestra vida significa cambiar la perspectiva que nosotros tenemos frente al pecado, para pasar de amar el pecado a renunciar a esa cosa que amábamos antes, para empezar a practicar una vida de arrepentimiento, de santidad y volvernos a Dios. Eso es el arrepentimiento. Es cuando giras completamente de donde estabas yendo y dices, no, voy a ir por acá, no importa qué. Y es por eso que nuestra vida de cristianos es una vida de constante arrepentimiento.
Nuestra vida como cristianos es una vida en la que nosotros todo el tiempo estamos aceptando que hemos fallado, porque acordémonos, chicos, que no porque seamos cristianos significa que no vamos a fallar. Claro que sí, vamos a fallar y muchas veces. Pero nuestra vida es de arrepentimiento y fe constantes, en el que cuando hacemos las cosas mal vamos a los pies de Cristo y le pedimos perdón y nos sentimos tan mal y tan avergonzados y le decimos, Señor, por favor, perdóname, no quiero volver a hacer esto, perdóname por ser débil, perdóname por haber caído en esto. Los cristianos siempre estamos en una lucha constante en contra del pecado. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es agradar a Dios, pero sabemos que a veces somos débiles y caemos. Pero por eso está primera de Juan 1:9 que dice, confiesen sus pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda tu maldad. Entendemos ese versículo y vamos en arrepentimiento, nos postramos a los pies de Jesús, derramamos nuestro corazón, nos sentimos avergonzados en ese momento y de todas maneras en nuestro corazón está la intención de no volver a hacer lo que acabamos de hacer. Ese es arrepentimiento. Y como cristianos lo experimentamos de manera constante en nuestra vida, porque cometemos errores, fallamos. Pero no solamente nos remordemos por lo que hicimos mal, sino que dejamos atrás lo que hacemos mal y empezamos a llevar una vida en agrado y complacencia a nuestro Dios, en su voluntad, que obviamente es muy difícil. Es demasiado difícil. Y eso es lo que Pablo está hablando acá. Todos nosotros hemos experimentado la bondad de Dios y por esa bondad es que nosotros llegamos al arrepentimiento. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 7, Pablo está contando o está predicando a un grupo de paganos en la ciudad de Listra. Y en este momento Pablo les está diciendo algo bien claro. Y Pablo les está diciendo que Dios ha dejado testimonio de sí mismo en todas las naciones. Dios dejó en todas las naciones testimonio de él, de su existencia. Y yo sé que muchos de ustedes se hacen esta pregunta de qué va a pasar con las personas que nunca han oído del evangelio. ¿Se van a ir al infierno injustamente porque no escucharon el evangelio y porque no tuvieron la oportunidad de adorar a Dios como Dios y de aceptarlo en su corazón? El día del juicio nadie va a tener excusa, ni siquiera esa gente que no escuchó del evangelio. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 1, Pablo está diciendo que Dios ha dejado evidencia de su existencia en su creación. Nadie tiene excusa de decir, no, Dios no existía, Señor, yo no sabía que tú existías. Todos, porque Dios no solamente puso la creación como evidencia, sino que dio al ser humano la capacidad de entender la evidencia. O sea, no tenemos excusa, porque Dios entregó la creación al ser humano y el ser humano tiene la capacidad racional de poder entender que esa creación no vino de la nada, sino que tiene que haber existido un ser superior llamado Dios, quien creó todo lo que vemos. Y eso ya nos lleva al primer paso de nuestra búsqueda a Dios para luego encontrarnos con el Evangelio y poder tener la oportunidad de recibir la salvación por fe. Esto es lo que Pablo está diciendo, que Dios ha dejado testimonio en todas las naciones. Y lo que está diciendo en el verso 7 de Hechos capítulo 14, él dice que cómo dejó testimonio, cómo fue que Dios dejó testimonio a todas las naciones, haciendo el bien y dándoles lluvias del cielo y llenando sus corazones de sustento y alegría. Todas nuestras culturas, la peruana, la colombiana, la gran mayoría de culturas de Latinoamérica tienen como ancestros, por ejemplo en nuestro caso, los incas. Los incas adoraban a sus dioses, tenían el dios sol, la luna, la tierra, porque ellos recibían la bendición y ellos asumían que provenía de un ser superior. Su entendimiento fue distorsionado por la idolatría. Pero eso no quiere decir que ellos no entendieron que había un ser superior, al que ellos llamaban Dios y al que adoraban. Porque todo ser humano en este planeta Tierra tiene ese conocimiento dentro de sí, de entender que existe un ser superior.
Entonces, nadie tiene excusa, ni siquiera esas personas que nunca escucharon del Evangelio, porque Dios ha bendecido a todos. Por eso dice, cuando cae la lluvia, cae para buenos y malos. ¿O no es así? Nosotros no mereceríamos que caiga lluvia para que hagan sembríos y que los sembríos nos traigan verduras y que de las verduras nosotros tengamos un plato de comida en nuestra mesa. No lo merecemos, pero aún así Dios nos lo provee por su bondad, porque su bondad tiene un propósito y es llevarnos al arrepentimiento para reconocer a Dios como Dios, adorarlo como Dios, glorificarlo como Dios y cambiar nuestra vida en sumisión y en vivir para su voluntad. Puedes pasar a la siguiente, porfis. Pero luego acá nos encontramos con una situación que es la segunda parte del versículo que dice, ¿cómo es que pasa esta situación? Ellos ignoran. Esta es la característica principal de los moralistas, que ellos ignoran, ellos no toman en cuenta, toman por alto el hecho de que esa bondad es para un propósito específico. Y como ellos no se cuentan dentro de la lista de los pecadores escandalosos, entonces ellos dicen, no, la bondad de Dios es por premio a mi buena actitud. Entonces yo ignoro el hecho de que su bondad, su paciencia y su tolerancia conmigo es para llevarme al arrepentimiento. Lo ignoro completamente. Y ese es el problema o la característica que lleva a estos moralistas a ignorar la verdad. Puedes pasar a la siguiente, porfis. Y acá nos vamos a encontrar ya con el cuarto problema. Pasa a la siguiente, bananita. El cuarto problema se encuentra en el versículo 5, que es el último versículo que vamos a tocar el día de hoy para terminar. Y dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pablo está hablando acá de una ira que vendrá en un futuro. Pero él está diciendo que estamos acumulando cuando tenemos esa actitud de corazón duro, de no arrepentimiento en nuestra vida. Y esto, chicos, yo lo digo incluso en nuestra vida como cristianos. Evidentemente hemos sido sellados por el Espíritu de Dios y en el momento en el que nuestra fe genuina nos ha llevado a la salvación y justificación, sí, tenemos nuestro pase al cielo y vamos a ser exentos de este juicio. Pero no quiere decir que en nuestra vida como cristianos no pasemos por esos momentos de endurecimiento, no pasemos por esos momentos de terquedad y no pasemos por esos momentos en el que no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Porque David lo pasó. ¿Qué pasó cuando David pecó con Betsabé? Pasó todo un año para que David confesara su pecado y ni siquiera lo confesó porque se dio cuenta que había pecado. Lo confesó porque Dios envió un profeta llamado Natán para que le hiciera ver su pecado. Dios ayudó a David a que reconociera su pecado. Y cuando Natán le cuenta esta historia de había un hombre que tenía una ovejita y había otro hombre que tenía muchas ovejas, pero este hombre que tenía muchas ovejas eligió robarle la ovejita a este hombre que solo tenía una. Este hombre dormía con su ovejita, comía con su ovejita era todo para este hombre, pero este hombre insensato eligió quitarle la ovejita, la única ovejita que este hombre tenía. ¿Y qué dijo David? Ese hombre merece la muerte. ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo haberle quitado esa única ovejita a ese hombre que era su única ovejita? ¿Cómo pudo haber hecho eso? Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y David se dio cuenta. Se le abrieron los ojos y escribió un salmo, que es el Salmo 51, en donde él derrama su corazón ante Dios y le pide perdón. Y le dice, por favor, Señor, quítame todo, menos tu espíritu. Como cristianos pasamos también por estos momentos. Fue un año después de haber matado a Urías, de haberse quedado con Betsabé. Fue un año después. Su corazón estaba endurecido. Su entendimiento se había nublado y tenía un corazón no arrepentido. Porque cuando no confesamos nuestros pecados,
eso nos lleva al endurecimiento de nuestro corazón. Y yo les digo por experiencia, porque yo he tenido muchos momentos en el que no he confesado mi pecado, y por no confesar mi pecado, mi corazón ha sido endurecido, he llegado a caer en terquedad. Y evidentemente, gracias a Dios, nosotros no estamos en esta segunda sección de que estamos acumulando ira para el día de la ira, porque hemos sido exentos por fe, pero eso no quiere decir que estemos contristando al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y estemos contristando el corazón de Dios por nuestra actitud. Eso quiere decir. Ahora, ¿cuál es este problema de este moralista? Que él se ve a sí mismo tan decente que piensa que no tiene de qué arrepentirse. Yo no tengo de qué arrepentirme si yo no he hecho cosas tan graves, tampoco. Si he mentido, he hecho una mentirita blanca por ayudarle a fulano de tal. No lo he hecho por hacer algo, por hacer algún daño. Pero acá Pablo está diciendo, no. Tu corazón está tan terco y endurecido que tú estás acumulando. En la versión Reina Valera dice atesorando ira para el día de la ira. ¿De cuál día de la ira se está refiriendo? A la que va a venir. En el libro de Apocalipsis habla de un juicio, el juicio del trono blanco, que es el juicio en donde ese libro que nadie quiere que sea abierto será abierto. Y ese es el libro que revelará claramente toda nuestra condenación por nuestras acciones. Y esa ira será derramada sobre esas personas que en su terquedad de corazón eligieron no arrepentirse. Y es duro, ¿verdad?, escuchar esto. Pero esa es la carta de Romanos. No podemos maquillarla, no podemos hacerla sonar más bonita, porque la verdad es que es dura. Y por eso yo les conté en Instagram que me daba mucho miedo hablar de Romanos, porque dije, Señor, ¿en qué carta me he metido? Es una carta durísima, es una carta ofensiva, es una carta fuerte. ¿Por qué se me ocurrió estudiar esta carta? ¿Por qué no elegí Primera de Juan, que habla de cosas más tranquilas? ¿Por qué no? Y luego Dios me mostró en mi corazón con el versículo de Jeremías en donde me dijo, tú dirás todo lo que yo te diga que tú digas. Y no vas a maquillar las cosas, Yamalí, porque ese es el corazón de Dios. Por algo Pablo lo escribió. Y no fue para que nosotros lo maquillemos, porque te voy a confrontar en una pregunta. ¿Cuántas veces tú has predicado el evangelio, pero nunca has tocado la ira de Dios en tu predicación? Siempre has predicado diciéndole, hey, yo sé que tu vida está triste, mira, yo sé que tú tienes un problema, pero ¿qué tal si recibes a Jesús? Jesús quiere ayudarte, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere sacarte de esta situación difícil en la que tú estás viviendo, pero solo tienes que aceptarlo en tu corazón y Jesús te promete la vida eterna, la salvación. Hemos predicado muchos de esa manera. Y ni por acá se nos da las ganas, ni la fuerza, ni la valentía de predicar de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la gente rechaza la idea de la ira de Dios. La gente te cierra la boca cuando hablas de la ira y ya no te escucha más. Pero Pablo está escribiendo esta carta y ya habla de la ira y de un juicio y está hablando de cosas duras para hacernos abrir nuestros ojos del adormecimiento de creer que no debemos rendirle cuentas a Dios cuando sí debemos rendirle cuentas a Dios. Entonces, este es el problema. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Y les voy a poner esto para terminar. Esto es una represa. Yo sé que ustedes saben que son represas. Las represas son las que ayudan de alguna forma a que toda esa agua que está en la superficie no caiga y pueda pues destruir, o de alguna manera lo hacen también para ahorrar agua, de alguna forma para tiempos futuros o lo que sea. La represa tiene muchas razones por las cuales está allí. Pero la represa es la pared que protege o que evita que toda esa agua caiga. Esa es la represa. Y Pablo está diciendo, la tolerancia, la bondad y la paciencia de Dios es esa represa que ahorita está ahí evitando que la ira de Dios caiga sobre ti porque Él quiere y espera que te arrepientas.
y espera que te vuelvas al Señor en arrepentimiento, reconociendo que has pecado, que tu vida ha estado tan desordenada y que hoy día quieres realmente aceptar a Jesús en tu corazón porque ya entendiste que tienes un problema con Él y el problema que tú tienes se llama pecado, rebeldía, necedad, endurecimiento de tu corazón. Y esa represa está ahí. La bondad, la tolerancia y la paciencia de Dios está ahí, evitando caer sobre ti, evitando que la ira de Dios caiga sobre ti para que te dé una oportunidad de arrepentirte. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Puedes pasar a la siguiente, porfis, Ana? Pero eso es lo que pasa cuando una represa se rompe. Y lo que Pablo está diciendo es que estamos acumulando la ira de Dios. Eso no quiere decir que el hecho de que esté la represa ahí no quiere decir que el agua se siga acumulando, porque el agua sigue llenándose y llenándose. Y por eso llega un punto en el que a veces surgen estos accidentes de que las represas se rompen porque el agua se acumula tanto y es tan fuerte la presión del agua que rompe la represa y esa represa cae. Y esa es la destrucción que una represa rota puede traer consigo. Esto creo que pasó en California. Una represa se rompió y se dan cuenta la potencia, la furia con la que el agua cae después de esa represa, que esa represa se rompe. Esa es la ira de Dios. Trataba de graficar lo que en mi mente estaba imaginando y no podía, así que imaginé este ejemplo. O sea, no quiere decir que sea literal, o sea, es un ejemplo. Pero viéndolo de forma de ejemplo, esa es la ira de Dios que va a caer en el día del juicio, porque esa represa va a ser quitada, esa pared va a ser colapsada. Y toda su ira va a caer, no solo un poquito, no solo la ira, o no es la ira que se habla en el capítulo 1, que dice Dios revela su ira en presente. No, esas son consecuencias de nuestro propio pecado, que son castigos en sí, porque aquí no le duelen las consecuencias de las malas acciones, a todos nos duelen las consecuencias, pero esa no es la ira que estamos hablando ahorita acá, capítulo 2. Esta es otra ira, esta es la ira venidera, la ira del futuro, la ira que viene en ese juicio, que Pablo está hablando. Y dice, tú estás acumulando ira para que caiga sobre ti en el día del juicio. Esto está durísimo. Esto está durísimo. Así que los quiero dejar con esta pregunta. Puedes pasar a la siguiente, por favor, Ana. ¿Ustedes saben por qué nosotros podemos presentarnos a la presencia de Dios sin temor? ¿Puedes dar a la siguiente, Ana? Porque esa represa llena de ira colapsó en Jesús. El día de la cruz, cuando Jesús fue crucificado por nosotros. Y la represa y toda esa ira de Dios no va a caer sobre nosotros solo por el único hecho de aceptar nuestra incapacidad de salvarnos a sí mismos y para que por fe puesta en nuestro Jesús entendamos que Él hizo todo esto por nosotros siendo Dios. Ese es el Evangelio. Y Dios y Pablo, a través de Dios, quiere hacernos entender y reflexionar acerca de nuestra vida. Chicos, no podemos creernos mejores que los demás. Esa no es una opción para nosotros como creyentes. Jesús, siendo Dios, vino en humildad. ¿Y quiénes somos nosotros para creer que debemos jactarnos de la vida decente que llevamos? Si llevamos una vida decente ahora como cristianos y luchamos contra el pecado y luchamos con el hecho de no ser tentados y no caer, lo hacemos por una razón. Primero es porque gracias a Dios tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a ya no ser esclavos del pecado. Es decir, ahora tenemos las herramientas y el poder para luchar en contra del pecado, que antes no las teníamos porque no teníamos el Espíritu. Entonces estábamos
siendo esclavos completamente del pecado, y hacíamos todo lo que como esclavos hacemos porque nuestro amo, pecado, nos dice, hagan esto, hagan el otro, hagan aquí, hagan allá, y nosotros, como somos esclavos, hacemos todo lo que el amo nos dice. No tenemos opción, como se dice. Pero en cuanto recibimos su espíritu, sí tenemos opción, porque ya tenemos el poder de Dios que nos ayuda a vencer el pecado en nuestra vida diariamente. Y sí, buscamos tener una vida decente, pero eso no nos da a nosotros ninguna autoridad, ni estandarte, ni nada de poder juzgar a los demás por sus acciones, de poder juzgar a los homosexuales, a las lesbianas o personas que están pasando por el problema de pecado del cual tú fuiste rescatado. Pablo nos ayuda a tener una actitud de humildad. Pablo nos ayuda con esta carta a poner los pies sobre la tierra, siendo aún cristianos, para entender que la única manera de poder alcanzar a esas personas que están allí afuera no es juzgándolas, es teniendo misericordia y gracia por ellas y en amor llevar el evangelio para que ellas no reciban la ira de Dios. Y decirles, hey, quiero decirte algo que acabo de darme cuenta, porque yo me di cuenta estudiando el libro de Romanos, que fue hace tiempo, en que yo había sido salva, porque yo cuando acepté a Jesús en mi corazón, yo acepté a Jesús porque pasé por un problema muy horrible y quería solución para mi vida. Así que vi a Jesús como la solución. Pero cuando yo estudié el libro de Romanos, cambió mi perspectiva y yo me di cuenta y dije, no. Yo elegí a Jesús por la razón incorrecta, porque yo elegí a Jesús como mi Santa Claus, como mi Papá Noel, como mi doctor, como mi médico, como mi Aladín, que iba a solucionar mi vida, que iba a traerme bienestar, salud, paz y todas estas cosas que sí las trae. Pero en realidad yo después me di cuenta que yo debía haber estado a los pies de Cristo por mi vida, por cómo yo estaba frente a Dios, por mi condición como pecadora frente a Dios. Y yo les digo la verdad, cuando yo leí estos versículos, yo lo encerré con un círculo y dije, esta he sido yo en toda la palabra, al pie de la letra. No hay de ni una cosa que yo me haya escapado de lo que Pablo dice en el capítulo 1, versículo 28 al 32. No hay ni una cosa de la que yo haya sido y pueda levantar mi mano y decir, sí, Dios, yo no hice eso. No, en todas yo era culpable. Y eso me ayudó a caer a los pies de Jesús y decirle, Señor, perdóname. Porque viví mi vida ciega, siendo cristiana, creyendo que te busqué porque tú ibas a arreglar mi vida. No, yo te busqué porque yo tenía un problema de pecado tan grande, Señor, que no había forma de salvarme a mí misma. Y gracias, este libro de Romanos, y se lo digo con toda la humildad para terminar, Ana, puedes dejar de compartir. Les digo con todo mi corazón, este libro de Romanos me hizo a mí entender mi condición y me hizo a mí valorar el evangelio de tal forma que amo el evangelio. No hay mejor noticia que el evangelio, definitivamente. Cuando entendemos la mala noticia primero, añoramos y atesoramos la buena noticia porque nos damos cuenta de lo que Dios nos rescató. Nos rescató de algo terrible. Solo, así de fácil, solo por creer en Él. Increíble, ¿eh? Por eso era absurdo para la gente de ese tiempo, porque no, ¿cómo puede ser tan fácil? No, tengo que haber hecho algo, tengo que hacer algo, no es solamente creer. Sí, solamente creer en Jesús y en que Él es Dios y en su sacrificio lo que te hace salvo. Entonces espero que esto les haya ayudado. Vamos a quedarnos acá. Próxima semana vamos a seguir leyendo de los versículos 6 en adelante. Así que lo leen, por favor. Pero simplemente esto no es para hacerte sentir mal, no es para, no sé, para ofenderte. El libro de Romanos no es para ofender, aunque ofende. Es simplemente para que nos demos cuenta en dónde está nuestro corazón ahora. Y para que reflexionemos. Y de repente hoy día puedas volver a tener una conversación con Dios siendo un cristiano para decirle, Señor,
tenía un poco desordenado el hecho del por qué te acepté en mi corazón, pero ahora ya entiendo por qué te acepté en mi corazón. Ahora entiendo cuál es mi condición frente a ti, que ahora valoro tu sacrificio en mi vida. Porque acordémonos de que esa represa, vieron la imagen de esa represa rota, allí abajo estaba Jesús, recibiendo toda la ira de Dios el día de la cruz del Calvario. Y por eso Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no estuvo ahí cuando su ira cayó. Y Jesús recibió ira, 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 ira y solo ira por ti, por mí. Entonces podemos ver el Evangelio y valorar el Evangelio desde una manera diferente ahora que entendemos quiénes somos. Porque nada de esta lista no fuiste tú. Algo de esta lista tú hiciste. Y eso ya te desacreditó frente a Dios. Entonces, vamos a orar para terminar. Señor Jesús, te damos gracias. Señor, estamos tan agradecidos por tu bondad, Señor, porque eres bueno, que haces cosas increíbles por nosotros, Señor. No lo merecemos, Señor. Gracias, de verdad, gracias, Señor Jesús, por venir a esta tierra y morir por nosotros para no recibir esa ira si ponemos nuestra fe en ti, Señor. Yo te pido que nos ayudes a cada persona aquí a entender esta verdad en nuestra vida y poder ponerla en nuestro corazón y poder acercarnos ante tu presencia, Señor, y reconocer quiénes somos en humildad. Señor, te pido que nos des misericordia, gracia y todo lo que nosotros necesitamos para predicar el Evangelio, Señor, para ver al pecador, para ver a las personas que de repente aún no aceptan este regalo y poder entender, Señor, que ellas están en el mismo lugar donde nosotros estuvimos. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad y todo esto lo oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.